Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Estamos en un nuevo webinar, así es que gracias por conectarse a quienes pudieron. Y en honor al tiempo, bueno, la invitación, tal como seguramente ustedes lo vieron, la idea es poder revisar acerca del nuevo rol del delegado de protección de datos. Este es un rol que usualmente nos preguntan mucho, hay muchas dudas al respecto. Entonces decidimos hacer este webinar que, como siempre, lo vamos a grabar y va a estar subido en nuestro canal para que después a quienes no hayan podido verlo puedan revisarlo también. Y para partir, bueno, mi nombre es Nicolás Briones, soy CEO de Crayon IT y me acompaña en esta ocasión Francisco de ¿Qué tal? RGM Abogados, con quienes nosotros realizamos estos webinars regularmente. Ahí le voy a dar la palabra a Francisco en un ratito. Y como les mencionaba, en el contexto de la Ley de Protección de Datos 21.719, se hace mención a este rol del delegado de protección de datos y la idea entonces en esta ocasión es poder aclarar las dudas que tengan al respecto. ¿Ya? A quienes a lo mejor se hayan sumado en ocasiones anteriores, nosotros vamos a estar dando la presentación. Ustedes pueden, hay un botón arriba de preguntas y respuestas, ustedes pueden mandar ahí sus preguntas y vamos a estarlas leyendo, así que vamos a estar respondiendo las preguntas que ustedes tengan al respecto y al final de la sesión vamos a abrir los micrófonos por si alguien también quiere hacer la pregunta directamente. ¿Ya? Comentarles, como siempre, que esta sesión va a estar grabada para después poder subirla al canal de YouTube. Por si es que ustedes deciden no aparecer, por ejemplo, o no quieren que se mencione su nombre cuando hagan las preguntas, simplemente lo mencionan al momento de hacer la pregunta y simplemente se realiza la pregunta y nosotros la aclaramos. ¿Bien? Bueno, y sin más, el objetivo del webinar, hay cuatro cosas que queremos compartir con ustedes básicamente durante la sesión de hoy. El primero es el contexto legal y básicamente por qué este rol aparece como una función de gobierno, ¿ah? De gobierno de datos. El rol y las atribuciones que tiene este DPO están descritas, ¿cierto?, en la ley, pero vamos a comentar acerca de ellas. La operación diaria, es decir, cómo funciona el rol del DPO en el día a día una vez que esté operando, y cómo partir, ¿cierto? ¿Qué es lo que podríamos hacer en nuestra organización si decidimos, por ejemplo, implementar ese rol? Entonces, algo importante es que el DPO no es simplemente asignar la persona. Nosotros hemos sabido de varios clientes que están eligiendo a una persona X eh, para que se haga cargo del rol, pero este DPO, de hecho la ley lo menciona, tiene que ser una persona idónea y tiene que tener conocimiento del tema, porque él tiene que coordinar y tiene que entender también de qué se trata, ¿cierto? La ley, porque finalmente va a ser el punto de contacto hacia la agencia, ¿cierto? Que va a regular y va a realizar eventualmente las inspecciones con las posteriores multas. Bueno, como ya había adelantado un poco Nicolás, yo voy a estar en conjunto con él. Mi nombre es Francisco Madariaga, socio de RGM Abogados, que trabajamos en conjunto justamente en esta materia junto con Crayon IT. Y lo primero, en el fondo, antes de entrar directamente a hablar del DPO como tal, es hacer una pequeña contextualización de qué es lo que pasa con la entrada en vigencia de la ley 21.719. Tenemos primero que esta ley se publica en diciembre del año 2024 y como bien se señala ahí, hay un periodo de vacancia legal de 24 meses entrando en vigencia el 1 de diciembre del presente año 2026. Esta es una ley que no nace desde cero, sino que esto se enmarca en una modernización que se realiza a la antigua ley, que va a seguir teniendo ese número, pero va a cambiar de nombre en el fondo, la ley 19.628, que antes se llamaba de protección a la vida privada, hoy hablamos de protección de datos personales.
Y sin perjuicio de que después vamos a entrar en el fondo de las modificaciones e importancias que tiene justamente la entrada en vigencia de esta ley, una de las primeras alarmas que siempre enciende dentro de las empresas y dentro de una de las mayores modificaciones que incluye es el tema de las sanciones frente a incumplimientos que antes no existían. Estamos hablando en el fondo de un régimen sancionatorio de multas que pueden escalar hasta los 5.000, 10.000 o 20.000 unidades tributarias mensuales, dependiendo del nivel de la infracción. En grandes empresas podemos llegar a hablar incluso de multas que asciendan al 2 o al 4% de los ingresos anuales que tiene la empresa y por lo tanto es una cuestión que no es menor. Entonces, frente a la pregunta práctica de cuánto tiempo tengo en el fondo para adaptarme a esta ley, tal como podemos ver ahí, francamente, diciembre de 2026 es justamente la fecha en la cual uno ya tiene que estar preparado para la entrada en vigencia de esta ley. Porque en el fondo, y eso se relaciona justamente con el rol del DPO, que es lo que vamos a analizar, se pasa de un modelo en el cual simplemente teníamos que tener información dentro de la empresa para nosotros poder entender qué es lo que está pasando, pero en particular desde ahora, en lo que es el tratamiento de los datos personales, la ley nos exige tener evidencia. Y justamente es en ese rol fundamental de establecer los protocolos a partir de los cuales se va a generar la evidencia para así poder justamente acreditar que los tratamientos de datos personales que estoy realizando se ajustan a la ley, es donde entra finalmente esta figura central del DPO. Perfecto. Bueno, ¿qué cambia para las organizaciones? Antes había un cumplimiento, ¿cierto?, que eventualmente podría ser documental en el sentido de que almacenábamos información, ¿cierto?, datos personales y nosotros podríamos haber tenido un sistema de gestión documental y a lo mejor alguna norma por ahí que nos certificamos, alguna ISO, por ejemplo. Bueno, todas ellas tienen exigencias de ese tipo, pero ahora necesitamos demostrar las cosas. Bien, eso es súper importante. En la ley, cuando nosotros realicemos cosas, vamos a tener que ir registrándolas. Entonces, la responsabilidad bajo la nueva ley tiene que ser demostrable. Bien, antes, si teníamos, qué sé yo, información, ¿cierto?, en bases de datos, los datos personales eventualmente podrían estar desperdigados, ¿cierto?, en distintas fuentes de datos. Hablamos de base de datos, pero podemos extrapolar eso a otros sistemas también. Y lo que necesitamos ahora es tener actividades de tratamiento que estén gobernadas. O sea, tenemos que saber, por ejemplo, dónde están los datos. Vamos a hablar de esto en las siguientes láminas. El, Antes podíamos tener respuestas reactivas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nadie nos exigía nada. Entonces, si llegaba a pasar algo, bueno, reaccionaremos. Ahora tenemos que tener procedimientos y hay plazos, ¿ya? La ley, de hecho, lo dice explícitamente, tenemos que tener políticas y esas políticas y procedimientos además tienen que estar escritos, las políticas tienen que estar públicas y hay plazos asociados. Por eso es tan importante la definición de los procesos, porque bueno, la ley, ¿cierto?, nos aplicarán eventualmente multas por parte de la agencia si incumplimos lo que está ahí. Y por eso es tan importante contar con los plazos y tenerlos anotados, ¿no? Para que cada uno tenga claro cuánto tiempo tiene que gastar en hacer las cosas. Y bueno, la seguridad, ¿cierto?, se veía solamente como un tema de TI. Hoy día ya es un riesgo para los derechos y las libertades de los titulares de los datos, de las personas naturales. ¿Por qué? Porque hay una ley que protege eso hoy día. Entonces, el DPO, la gracia es que tiene que convertir estas obligaciones legales que están descritas en la ley en decisiones que va a tener que tomar la empresa, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer con los datos personales? ¿Cómo vamos a responder? Vamos a hablar, insisto, de estas cosas en las siguientes imágenes. En esa misma línea, ya entrando un poco en lo que es la materia, entrando a hablar de la labor del DPO propiamente tal, unido justamente a todo lo que veníamos hablando anteriormente con Nicolás y también yo en la lámina pasada, encontramos un póker en el fondo que ahí podemos ver en esta diapositiva de principios que informan y que definen, como dice la diapositiva, la agenda del trabajo que va a tener que llevar el delegado de protección de datos personales. En principio, esto puede parecer algo abstracto, pero en realidad esto tiene que verse como una lista en el fondo de chequeos y que identifica en el fondo distintos riesgos que como organización yo tengo que identificar y mitigar.
Someramente, la finalidad nos referimos a que los datos se recogen con un fin específico y que no pueden usarse para otro uso. Por ejemplo, yo recopilo un correo electrónico para emitir una boleta y luego aparezco enviando aparezco utilizando ese correo electrónico para enviar información de marketing. No estoy respetando el principio de finalidad. La proporcionalidad, por otro lado, que se refiere a que solo se recopilan aquellos datos que es necesario recopilar, valga la redundancia, para la actividad de tratamiento y la finalidad que tiene esa actividad de tratamiento de datos personales. Y también esta proporcionalidad se relaciona con un tema que no es tan mencionado y que es justamente con los tiempos de conservación. El dato personal, en virtud de este principio de proporcionalidad, tiene que guardarse por el tiempo que es necesario para su finalidad. Por lo tanto, si es que ya pasó ese tiempo necesario, el dato debe ser eliminado o anonimizado. Esto sin perjuicio de las excepciones que después uno, al caso concreto, pueden existir excepciones legales que a mí me obliguen a guardar los datos o cuestiones por el estilo, pero esto hablando en la regla general. La seguridad, como lo dice su nombre, que los estándares estén establecidos justamente para evitar pérdidas, filtraciones de los datos o accesos no autorizados a las bases de datos y también que al mismo tiempo, en caso de que esto ocurra, actuar de la manera que corresponda. Y bueno, tenemos el principio de responsabilidad que en el fondo cruza toda la actividad, que es que la empresa que está tratando datos personales va a ser responsable justamente de qué es lo que ocurra con estos datos personales. Esto de manera resumida en el fondo viene a establecer que el trabajo que va a tener el delegado de protección de datos en el fondo es traducir todos estos principios que informan y que establece la ley a la actividad cotidiana de la empresa. Porque justamente esto se torna muy importante porque justamente la ley establece además un régimen de responsabilidad civil respecto del responsable de datos personales cuando en el fondo se tratan los datos sin respetar estos principios, pudiendo entonces, además de acarrear la responsabilidad contravencional en el fondo de la multa que pueda cursarnos la agencia, al mismo tiempo estos principios en el fondo se tornan en parámetros a partir de los cuales un particular que estime que se ha tratado sus datos personales de manera que no es adecuada o vulnerando alguno de estos principios, pueda en el fondo demandar resarcir en el fondo los perjuicios que esto le haya producido. Ahora, lo bueno es justamente que estos principios nos otorgan claridad en el fondo respecto a cómo tiene que enfocarse la labor y el orden que se debe realizar en la empresa, justamente para pasar de este modelo de tener procesos que solo se realizan respecto al tratamiento de datos personales y pasar en el fondo a tener procesos en los cuales vamos dejando evidencia y vamos haciendo comprobable cuáles son las actividades de tratamiento que llevamos a cabo, cómo las llevamos a cabo, que las llevamos a cabo respetando estos principios y que en el fondo estamos preparados para, en caso de, poder responder adecuadamente a una fiscalización o a una denuncia que pueda realizar un particular. Ahí lo puede continuar. Sí. Bueno, y en el contexto del DPO es importante identificar a los actores, ¿no? Por un lado tenemos el titular eventualmente hace llegar datos de alguna manera, porque los recogimos nosotros, porque lo envió de alguna forma, y hay un responsable, ¿cierto? El responsable, y esto aparece explícitamente en la ley, es quien decide fines y medios del tratamiento, ¿ya? Esto es muy importante porque la figura del responsable que está, de hecho, descrita así en la ley, como su nombre lo indica, es el responsable ante la ley. Entonces, si se comete alguna falta, es súper importante porque el responsable es el que va a tener que responder, ¿bien? Ante la ley. Entonces, la ley le confiere a él, independiente que pueda consultarle a otras personas, ¿no? Pero él es el que finalmente tiene que tomar la decisión final de los fines, es decir, para qué se utilizan los datos personales y por qué medios se va a tratar, cómo se van a tratar esos datos, dónde se van a almacenar, qué resguardos eventualmente técnicos se van a tomar, etcétera, ¿vale? Eh, Puede existir un encargado. El encargado es este tercero al que nosotros le encargamos eventualmente el tratamiento de los datos por alguna razón, qué sé yo, somos un retail y le tenemos que mandar el listado de despachos del día siguiente de los productos que compraron nuestros clientes, entonces le tengo que mandar el nombre, la dirección de nuestros clientes, así que le voy a hacer llegar datos personales que en realidad a mí me los pasó el titular. Entonces, esa empresa tercera es un encargado, ¿bien? Y él es corresponsable de esos datos, al igual que yo, porque yo se los estoy entregando. Entonces, en el contexto de la ley, tenemos que asegurarnos ahí, esto lo mencionamos en el webinar de la ley de protección de datos que hicimos
anteriormente y que vamos a volver a repetir, pero que están en nuestro canal de YouTube. Y en ese caso, esta empresa a la que nosotros le entregamos, ¿cierto?, los datos, nosotros nos tenemos que encargar de asegurarnos de que ellos tienen políticas y procedimientos adecuados para gestionar la información que nosotros le vamos a traspasar. Está la agencia, ¿cierto?, por ahí arriba, vigilando, que eventualmente puede tocarnos la puerta y venir a preguntar simplemente, o ante alguna denuncia de algún titular, venir a investigar, ¿no? Y el DPO, que tiene que interactuar con el responsable y por supuesto con otras áreas de la empresa interna, pero al menos en términos de roles de cara a la ley, estos roles aparecen, todos los que están acá, aparecen explícitamente mencionados en la ley, y el DPO es el rol que vamos a estar revisando hoy, que tiene que coordinarse con el responsable, asesorarlo, sugerirle, y tiene varias tareas que están descritas en la ley que las vamos a ir revisando a continuación, ¿no? Entonces, la primera sección, el DPO bajo la ley 21.719. En ese sentido, bueno, hay una pregunta que siempre nosotros nos hacen nuestros clientes, las personas que nosotros asesoramos, es respecto a si es obligatorio nombrar a un DPO, a un delegado de protección de datos personales. La respuesta en este caso tiene matices. Si nos vamos directamente a la literalidad de la norma, que en este caso es el artículo 50, la norma que se torna más importante en este sentido, se señala que el responsable de los datos podrá designar un delegado de datos de protección de datos personales. Es cierto que señala podrá y no deberá, entonces en estricto rigor la respuesta en principio sería la empresa no está obligada a tener un delegado de protección de datos personales. Pero en el fondo la conversación cambia un poco porque sí hay un tema que es obligatorio y que establece la ley, que es la obligación de toda empresa que trate datos personales de adoptar todas aquellas acciones que sean idóneas para prevenir justamente la ocurrencia de infracciones a la ley. Entonces, prevenir no es opcional. No es una opción para la empresa tomar o no las medidas que sean conducentes e idóneas para justamente prevenir la ocurrencia de una infracción. Lo opcional en el fondo es la manera en cómo lo voy a hacer y justamente la manera más robusta y más perfecta en el fondo para hacerlo dentro de una empresa es a través de la construcción de un modelo de prevención de infracciones. Y justamente en la construcción de ese modelo de prevención de infracciones a la ley es que tengo que contar necesariamente, y eso sí ahí es una obligación de acuerdo a la ley, contar con un delegado de protección de datos personales. ¿Por qué entonces vamos a adoptar un modelo y por lo tanto la designación de un delegado de protección de datos personales, aun cuando en principio uno podría decir que la ley no lo autoriza, pero, o sea, perdón, no obliga, pero bajando al caso concreto, si tener un DPO era una opción idónea para evitar las infracciones, la Agencia de Protección de Datos nos lo va a exigir igual, es justamente por esa idea. Tomamos el ejemplo de la ley de delitos económicos, que fue muy bollada, que justamente parte del mismo principio que parte justamente esta ley de protección de datos personales, que aquí es la empresa la que debe tener un deber de diligencia en la prevención de infracciones. Y ese deber de diligencia, el estándar que tiene que cumplir, por lo tanto, no es bajo. No es bajo. Eso hay que entenderlo muy bien en el sentido de que la Agencia de Protección de Datos Personales no va a ser comprensiva, la agencia no va a estar, si bien va a tener que mirar la situación concreta de la empresa, pero me imagino que aquí todos conocemos cómo funcionan otros órganos justamente reguladores de nuestro sistema, como es la Dirección del Trabajo u otras parecidas, en las cuales nos apegamos a la literalidad de la norma. Entonces, si yo tengo un modelo, voy a demostrar diligencia y voy a poder demostrar a la agencia que tengo justamente el delegado de protección de datos personales, que justamente es quien se va a encargar de registrar, de establecer los distintos procesos, de visar los procesos y de auditarlos. Y aquello además me va a permitir entrar en el sistema de certificaciones que va a tener la misma Agencia de Protección de Datos Personales. Es decir, establecer todo este entramado que en principio uno parte desde la pregunta de ¿es obligatorio o no es obligatorio? La verdad que la pregunta es un poco engañosa porque no hay duda de que la ley nos obliga a tomar aquellas medidas que sean idóneas para prevenir justamente la ocurrencia de infracciones y la verdad que desde el punto de vista práctico, que es lo que nosotros en el fondo nos hemos dedicado a asesorar ya por largo tiempo, resulta difícil encontrar un escenario en el cual uno diga, mira, dentro de las medidas idóneas para justamente prevenir las infracciones de datos, no está la de nombrar un DPO o no está la de tener un modelo de prevención. Entonces, esa idea siempre es muy importante tenerla presente.
Y simplemente hay que hacer un pequeño acápite, eso sí, respecto de las pymes, que justamente ahí el legislador, teniendo a la vista de los menos recursos en el fondo con los que cuentan las pequeñas y medianas empresas, reconoce justamente en este caso de que si tenemos un modelo de prevención, aquí no existe la obligación de tener un DPO propiamente tal, y que en ese caso se le da la opción al propio dueño de la empresa o a la máxima autoridad justamente a, en el fondo, llevar a cabo estas tareas. Y en el caso de los grupos empresariales también se autoriza la posibilidad de tener un solo delegado de protección de datos personales para todo el grupo empresarial, siempre y cuando que todas las empresas que forman parte de él tengan estándares comunes y en el fondo la posibilidad de tener el DPO sea accesible para todos. Y ahí justamente es donde tocamos la siguiente pregunta, perdón, donde nos vamos justamente a la siguiente pregunta y que toca justamente con los requisitos técnicos del rol es, ¿quién puede ser un delegado de protección de datos personales? ¿Cómo nombro en el fondo al delegado de protección de datos personales? Aquí, siendo prácticos en el fondo, hay muchas veces errores de parte de las empresas, pero aquí la ley nuevamente es bastante clara al señalar 6 criterios a partir de los cuales se debe, en el fondo, perfilar la figura del delegado de protección de datos personales de la empresa y elegir a la persona particular. El primer elemento es que, como ya lo adelantábamos un poco a propósito del comentario de las pymes, es que este nombramiento tiene que ser por la máxima autoridad de la empresa, es decir, por el directorio o en el fondo por quien sea el socio administrador y tenga el poder de decisión respecto a aquello. No puede ser por un mando medio. ¿Por qué? Porque justamente no va a ser práctico que si hay que acceder a bases de datos, si hay que estar pidiendo constantemente permisos a la jefatura o a quien venga más arriba para poder realizar la labor, en el fondo el DPO no va a ser operativo y no va a cumplir su función de fiscalizar y establecer protocolos. Relacionado con eso mismo, el DPO tiene que tener autonomía respecto a la administración. Es decir, siempre se comete el error de, bueno, vamos a nombrar como DPO al jefe de sistemas o al gerente de operaciones. Pero justamente, ¿cuál es el problema que ocurre ahí? De que el DPO termina fiscalizando justamente las actividades que él mismo está realizando. O puede ocurrir también de que si no nombramos a alguien con la suficiente autonomía, no tenga en el fondo, más allá de que su rol diga que puede hacerlo, en la práctica en la empresa no va a tener en el fondo el poder suficiente para solicitarle a otras áreas de la empresa que le rindan cuentas, para auditarle, para explicarle que se están cumpliendo o no los procesos, porque puede ser que sea un gerente de más alto rango y que no exista la confianza para hacerlo, y finalmente la idea misma de prevención se diluye en ese caso. La idoneidad, que yo creo que en ese caso se explica solo en el fondo de que no hay que nombrar como DPO al que yo vea como más desocupado en la empresa, voy a agarrarlo aquí, ya como tú no estás haciendo nada, te vas a encargar de esto ahora, sino que tengo que ver que sea una persona que tenga la expertise para poder desarrollar este tipo de cargos. Al mismo tiempo, la idea de los medios y las facultades suficientes. Aquí en este caso la ley establece un criterio de que los recursos finalmente se calibran según el tamaño y la capacidad económica de la empresa. A una pyme en el fondo no se le va a exigir que tenga los mismos mecanismos de control o la misma estructura de control que a un banco, por ejemplo. Los medios suficientes en el fondo se refieren a tener como mínimo el tiempo, acceso y algo de presupuesto en el fondo para poder llevar a cabo su labor. Por ejemplo, si yo nombro a una persona que estoy en una pyme, nombro a una persona que ya tiene un cargo en la empresa, que ya tiene copado completamente su tiempo de trabajo, es decir, no tiene tiempo para hacer nada más, en el fondo no le voy a estar entregando los medios suficientes porque, por ejemplo, no va a tener el tiempo para poder desarrollar su labor. Luego tenemos la idea de confidencialidad también, que es muy importante el secreto y la confidencialidad, porque justamente el delegado debe cumplir con esta obligación de guardar estrictos secretos justamente en las actividades que justamente lleva a cabo, porque si se producen en el fondo filtraciones de información, la información empieza a fluir hacia áreas de la empresa que no debería estar y se empiezan a enterar de cosas que no deberían enterarse, justamente nos exponemos a lo que hablábamos previamente de la posibilidad de que se haga efectiva en el fondo una responsabilidad civil o derechamente una multa en contra de la empresa. Y hay que tener muy claro, eso sí, que la autonomía del delegado de protección de datos personales en ningún caso va a significar aislamiento, sino que todo lo contrario, el delegado de protección de datos personales debe conocer cómo funciona la empresa, debe entender los procesos que hay, porque solo a partir de eso va a poder llevar a cabo una debida auditoría finalmente de los planes y programas que se diseñen. Ahora, entrando, ahí seguimos mencionando en el fondo esto que es el artículo 50, que ahí si alguna vez ustedes le dan una leída o ya le han dado una leída al articulado de la nueva ley, se darán cuenta que es un artículo bastante extenso.
Y ahí se detallan, y vamos a pasar a nombrar de manera somera, por supuesto, las principales funciones que tiene el delegado de protección de datos personales dentro de la organización de la empresa. En primer lugar, tiene una obligación de informar y asesorar. En el fondo, por ejemplo, cuando el área de marketing de la empresa quiere realizar una campaña y utilizar en el fondo base de datos de los clientes o recursos humanos, quiere instalar un registro biométrico de asistencia para los trabajadores, justamente a la persona a quien tienen que ir a preguntarle todo lo que tiene relación con datos personales, de decirle, oye, ¿puedo hacer esto? Si lo puedo hacer, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Qué dice la política al respecto? ¿A quién se le pregunta? Al delegado de protección de datos personales. Supervisa, como lo dice su nombre, revisa qué es lo que dice la política que hay en la empresa y en el fondo se preocupa de que los estándares y las normas que establece la política se cumplan. Tiene una labor también de formar, de capacitar. Este elemento es clave porque justamente el delegado de protección de datos personales va a desarrollar una política, pero si nadie entiende cómo funciona esta política, si nadie sabe a lo que se refiere, o se puede establecer a partir de una política la creación de un sistema, un nuevo sistema de seguridad, pero si no se capacita a los trabajadores respecto a cómo funciona este sistema de seguridad, cómo hay que utilizarlo, cómo evitar las vulnerabilidades, etcétera, finalmente tanto la política como ese sistema van a ser letra muerta en el fondo. Debe asistir también en los riesgos al resto de la empresa. Es decir, acompaña dentro de los procesos de diagnóstico, por ejemplo, que se puedan hacer, la identificación de los riesgos que tiene asociados cada actividad de tratamiento de datos, sobre todo justamente en los nuevos procesos que se puedan establecer bajo la idea de privacidad del diseño, desde el diseño, perdón. Gestiona y gestiona en el fondo las consultas y solicitudes que puedan hacer los particulares, que eso lo adelantaba un poco Nicolás. La ley establece ciertos derechos y principios, plazos dentro de los cuales se deben responder, y de eso se preocupa el delegado de protección de datos personales. Planificar y rendir, desarrollar la política, elaborar un plan anual y rendir cuenta de sus resultados. Esto es muy obviamente importante para los directorios porque finalmente concretiza algo que puede parecer en el fondo difuso, y una función colaboradora además que tiene con la Agencia de Protección de Datos Personales, y eso se relaciona justamente con demostrar diligencia justamente hasta esta instancia, porque si yo tengo un delegado de protección de datos personales, voy a tener un miembro de la misma empresa que va a tener una relación directa con la agencia, va a estar constantemente en conversación con ella y enterándose justamente de las nuevas interpretaciones, las nuevas circulares que se dicten, etcétera. Ahí continuemos con la siguiente nomás. Ahora, hemos sido bien claros en señalar qué es lo que hace un DPO, pero justamente para poder explicar eso, también es importante hacer presente qué es lo que no hace un DPO o qué es lo que no debería hacer o qué es lo que no es un DPO. Lo primero es que no es el dueño de todos los datos. Se piensa en el fondo de que cuando se nombra un delegado de protección de datos personales, todos los otros estamentos de la empresa se tienen que olvidar de qué es el tratamiento de datos personales, de los datos que tiene la empresa, de cómo tratarlos, pero en realidad no es así. El gerente de recursos humanos sigue siendo responsable de los datos personales que se tratan en el marco de las relaciones laborales, el gerente de marketing en su área, etcétera, sino que la labor del delegado es en el fondo que todo esto funcione de manera coordinada. Se relaciona con el otro punto de que no reemplaza al responsable. En el fondo, el delegado de protección de datos personales no es quien va a definir no es quien va a definir los fines y los medios a partir de los cuales se tratan los datos personales, sino que el responsable va a decir, yo quiero tratarlos de esta manera, y el delegado entonces va a tener que decir, bueno, para que esa forma de tratamiento de datos se lleve a cabo de esa manera, la política tiene que tener esta naturaleza, hay que establecer tales controles, etcétera. No es un buzón sin facultades. Esto es muy importante. El delegado de protección de datos personales no es alguien a quien yo voy a entregarle todas las dudas y consultas que tengan y esa es su labor. No, su labor va mucho más allá. Tiene que tener acceso a los distintos procesos que tiene la empresa que involucran tratamiento de datos personales, los medios para poder llevar a cabo estas actividades de fiscalización en el fondo, y para además realizar una trazabilidad respecto de las situaciones que van ocurriendo y en el caso de que sea necesario, escalarlo. No debe tener conflictos con las otras áreas de la empresa porque por supuesto eso va a dificultar la realización de sus labores. No es una formalidad, en el fondo redunda sobre lo mismo que estábamos hablando, en el sentido de que no es tener un DPO por decir que tengo un DPO, sino que en el fondo hay que establecer sus funciones, él tiene que tener un plan anual, ese plan anual se debe auditar, si es necesario dentro de ese plan anual realizar una política que tenga el tiempo y los recursos para realizar esa política y luego para fiscalizarla.
Y finalmente, no es en el fondo un agente de urgencias, no es una respuesta forense 24/7 de que en el fondo si yo tengo un problema que es de TI, yo tengo que seguir hablando con el gerente de TI. No hay ningún problema con eso, porque la idea justamente es que el gerente de TI va a estar adecuadamente capacitado, a su vez si él en el marco de sus funciones tiene que hacer alguna consulta al DPO para saber si puede o no puede hacer algo, si no entiende algo de la política, no hay problema en eso, pero el delegado de protección de datos personales no viene a reemplazar a esas personas. Esas personas tienen que seguir cumpliendo con sus funciones y no se puede transformar la figura del DPO en una especie de inmovilizador dentro de la empresa de que yo no hago esto si no me lo dice el DPO. Tampoco eso es un DPO. Continúo. Y bueno, Bueno, ahí, perdón, Nicolás, dale nomás. y ahora vamos a pasar a la segunda parte de qué es lo que debe operar, ¿cierto? El DPO. Ya. Bueno, en un primer momento, el delegado de datos personales ejerce justamente como lo dice la diapositiva, estamos hablando como un canal de confianza frente al ejercicio de los derechos de los particulares. Aquí yo les voy a poner un ejemplo práctico. Supongamos que mañana o hoy día mismo llega un correo electrónico a su empresa de un cliente que señala, quiero que borre todos mis datos, todos los datos personales que tienen sobre mí. Ahí, obviamente, hay preguntas de, ¿a quién le llega este correo electrónico? Hay que preguntarse entonces en la organización, ¿se sabe qué hacer en caso de que llegue este tipo de correo electrónico? ¿Saben en cuánto tiempo tienen que responder? ¿Saben si debe quedar un registro o no de este tipo de comunicaciones? En la mayoría de las empresas, cuando nosotros hemos realizado labores de diagnóstico, de saber en qué situación están, estas preguntas resultan un poco incómodas porque generalmente se producen como silencios incómodos, las empresas finalmente no tienen esa información y ahí eso es muy importante porque justamente la ley es quien reconoce un arco, los derechos arcos, justamente como se conocen, de derechos para los titulares, el derecho a acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y bloqueo. Y dentro de la existencia de estos derechos establece además mecanismos a partir de los cuales deben ejercerse justamente estos derechos. Y ahí, como en el ejemplo, yo puedo hacer una solicitud, ya sea a través de correo electrónico o un formulario que esté establecido en la misma página web u otro medio, preguntando qué información tienen sobre mí y a partir de qué información tienen, perdón, solicitar que la eliminen, por ejemplo. Y ese proceso a su vez va a tener que tener un subproceso en el fondo de autenticación. Si yo digo que soy Francisco Madariaga y que quiero saber todos los datos que tienen sobre mí y mando un correo electrónico, bueno, tengo que tener alguna manera de acreditar antes de entregar los datos personales o de comunicar qué datos personales tengo, de asegurarme de que efectivamente es Francisco Madariaga quien me está solicitando justamente estos datos, porque si no, si se los entrego a una persona que no tiene nada que ver, voy a incurrir en una infracción finalmente. Luego Sí, viene una etapa. y un comentario muy cortito. ¿Y por qué está en el paso 2? Porque es conveniente hacerlo al principio, ¿viste? Exacto. Porque si no podríamos entrar después en la búsqueda y darnos cuenta de que la persona no pudo demostrar quién era antes de entregárselo y gastamos tiempo y recursos en levantar información antes de haber validado al principio quién era. Exactamente. Y ahí luego pasamos a esta tercera etapa que es el análisis. Bueno, me llegó una solicitud de eliminar los datos. Revisar en el fondo si nos encontramos dentro de las causales que la ley autoriza justamente a realizar la eliminación de datos, porque quizá me doy cuenta de que estoy en el marco de una excepción. Y resulta que el Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, me obliga a mantener las facturas por una determinada cantidad de tiempo y ahí tengo datos personales de una persona, como puede ser el correo electrónico de la persona que aparece en la factura, el domicilio tributario, el nombre, etcétera. Y ahí en el fondo yo, si bien recibo esta solicitud y pasamos ahí al cuarto punto, que es la respuesta, en la cual yo le puedo decir a esta persona, sí, vamos a acceder a tu solicitud de eliminar los datos personales o no, no vamos a poder hacerlo, pero tengo que explicarle por qué. Tengo que decirle, no vamos a poder hacerlo y explicarle por qué el artículo tanto de la ley tanto de renta, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos me obliga a mantener esta información, por lo tanto, yo no es que no quiera, es que no puedo. Y eso se conecta justamente con el quinto elemento, que es la evidencia, y que ahí en el fondo armamos un expediente de cada solicitud en el fondo que se realiza, cosa de que justamente pasando de este paradigma de hacer las cosas, ahora hacer las cosas y que existe una documentación y una manera de demostrar que lo hice, justamente poder evidenciar y dar un respaldo de que actué de acuerdo a como lo señala la ley. En ese mismo sentido, luego eh, el rol del delegado de protección de datos personales también se torna muy importante en lo relacionado con la transparencia.
porque justamente una de las labores que tiene que cumplir la empresa o obligaciones que debe cumplir la empresa en el marco de la nueva ley de protección de datos personales es la de poder señalar claramente a la agencia y a los titulares cuando consulten, primero, quién y dónde, es decir, quién es el responsable de del tratamiento de los datos personales, el representante legal en el caso de que estemos en una empresa, señalar de manera clara quién es el encargado de prevención en caso de que exista, el domicilio, el correo, formulario o los medios equivalentes a partir de los cuales justamente me puedo poner en contacto. Tengo esta obligación de poner esta información en el fondo en conocimiento de los terceros. La pregunta del qué y el para qué, es decir, qué categorías de datos son los que trato, quiénes son los titulares, quiénes son los destinatarios de estas actividades de tratamiento, las finalidades con las cuales se realiza el tratamiento de datos personales cuando yo pido un consentimiento y de señalar, bueno, voy a tratar este dato personal con tal y cual objetivo, y eso se conecta justamente con la idea de la base de legitimidad y los intereses legítimos que pueda tener la empresa al momento de realizar una actividad de tratamiento de datos personales, informar a su vez los derechos y reclamos que tienen los titulares, es decir, por un lado, informar que existen estos derechos, que ya lo hemos señalado largamente en esta presentación, y al mismo tiempo establecer cómo se ejercen, es decir, cómo ejerzo el derecho a acceso, cómo ejerzo el derecho a poder rectificar la información que la empresa tiene respecto de mí, y al mismo tiempo el delegado de protección de datos personales, además de definir todo este tipo de asuntos, tiene además que realizar una identificación de los riesgos visibles. Como ya lo habíamos adelantado también, establecer en el fondo los estándares de seguridad, los mecanismos que se van a utilizar, si es que es necesario las características que deben tener los software o en el fondo los dispositivos de seguridad que se puedan establecer, identificar en el fondo si por ejemplo en la empresa yo realizo un tratamiento de datos personales que implica el envío de información al extranjero, por ejemplo, a una empresa o una persona que funciona fuera de Chile, ahí la ley establece ciertas normativas y ciertos estándares que se deben cumplir. Entonces, en el fondo estamos aquí que la transparencia que tiene que asegurar el delegado de protección de datos personales no es una formalidad, porque en el fondo tiene que ser efectiva en el sentido de permitir a los titulares de los datos personales el poder ejercer sus derechos, saber por qué y para qué se están tratando sus datos personales, saber con qué derechos cuentan y cómo pueden reclamar, y en el fondo de saber que los riesgos que puedan afectar las actividades de tratamiento están siendo adecuadamente mitigados por parte de la empresa. Bueno, y hay otra sección también respecto a los incidentes y las brechas, lo menciona la ley, ¿cierto? La diferencia, muy simple y corto, los incidentes son cualquier evento que ocurra y que pueda potencialmente poner en riesgo, bueno, la seguridad y eventualmente los datos personales. Y la brecha es cuando un incidente se lleva a cabo, se materializa, ¿ya? Detectamos que están tratando de, no sé, entrar con la cuenta del administrador. Eso es un incidente. Cuando alguien entró, eso ya es una brecha, ¿cierto? Entonces, hay que tener mecanismos de detección. Eh, Tenemos que ser capaces de detectar y para eso hay soluciones y herramientas, ¿cierto?, de seguridad. Bueno, cada uno podrá aplicar lo que eventualmente amerite en su caso. Hay muchas soluciones, distintos precios, hay un mundo para elegir, ¿no? Pero las empresas deberían evaluar el riesgo. Es decir, tenemos datos y esos datos que eventualmente estamos almacenando, bueno, ¿a qué riesgos están expuestos? ¿Cierto? Si es que eventualmente se llega a producir una brecha, tenemos la obligación de reportar a la agencia en el más breve plazo, ¿ya? Eso es lo que indica la ley, ¿ya? Se entiende que, qué sé yo, un par de días máximo. eh, la ley no indica explícitamente una cantidad, pero dice en el más breve plazo. Nos imaginamos que la agencia, después cuando se salga el reglamento, seguramente el reglamento va a entrar en detalle seguramente en esa materia. Comunicar a los titulares, es decir, cuando ocurre algún evento, tenemos que avisarle, ¿cierto?, a los titulares qué es lo que eventualmente se fue afectado y registrar y remediar, ¿cierto? Tenemos que llevar un registro y eventualmente remediarlo, registro que tiene que ser, bueno, gestionado y llevado a cabo porque eventualmente la misma agencia puede pedir después esos registros. Y junto con esto del riesgo, ¿no? Cuando
nosotros anotamos cuáles son los datos personales. Eso es parte de lo que se conoce como los registros de tratamiento, ¿cierto? Que aparecen así en la GDPR, en la legislación europea, en una de las cuales nosotros nos basamos, en Chile, digo, para poder hacer la ley de protección de datos. Y en el registro de tratamiento, la ley no ocupa ese término, pero básicamente habla de eso, ¿ya? El registro de tratamiento no es otra cosa que levantar los procesos que yo tengo como empresa, en cuales maneje datos, e identificar aquellos donde manejamos datos personales, ¿vale? De todas las cosas que hacemos, ¿dónde manejamos datos personales? ¿Y cuáles? Aquí manejamos nombre, apellido, aquí manejamos dirección, teléfono, correo electrónico, etcétera. Y una vez que nosotros levantamos esos procesos, eventualmente, en el peor de los casos, un proceso puede transformarse en un registro de tratamiento. Podría ser que más de un proceso sean un mismo registro de tratamiento, pero en general, o sea, sin duda alguna están vinculados. ¿Por qué? Porque el proceso es lo que nosotros hacemos y el registro de tratamiento es la forma en donde yo anoto, qué sé yo, cuáles son los datos personales, dónde se almacenan, si se los pasamos o no a un tercero, si hay, por ejemplo, si los retenemos, de hecho hay que decirlo para los datos personales, por cuánto tiempo vamos a retener esos datos personales, la base de licitud. O sea, nosotros vamos a recoger esos datos personales basados en qué elemento legal, ¿vale? La ley establece en el artículo 12 y 13 el listado de razones. En el 12 menciona el consentimiento, ¿vale? Explícitamente. O sea, pedirle permiso al cliente por un formulario, un papel, da lo mismo. Usted nos autoriza, ¿cierto? En el sitio web, ¿sí? Usted nos autoriza a recopilar tales datos de usted. Bueno, ahí nosotros tenemos que decirle por cuánto tiempo. ¿Bien? El punto es que ese es el consentimiento, ¿bien? Pero el artículo 13 menciona algunas excepciones, es decir, cosas adicionales en donde nosotros podemos recoger los datos, pero no necesitamos pedir permiso. ¿Por qué? Porque también esto tiene una parte práctica, ¿vale? Por ejemplo, cosas que aparecen explícitamente en el artículo 13, contratos, ¿ya? O actividades precontractuales, es decir, cosas que yo tengo que hacer antes de llegar a un contrato de servicio o producto y el contrato mismo. Entonces, si vamos a firmar un contrato, por ejemplo, no tengo que pedirle autorización para que me mande los datos para yo poder mandarle el contrato. Se entiende que el hecho de redactar un contrato entre los dos y que el otro lo haya firmado, bueno, implica que el otro aceptaba que sus datos iban a ir en el contrato, ¿ya? Pasa lo mismo, qué sé yo, con los documentos, oye, una orden de compra, ¿ya? Oye, si me mandó la orden de compra y yo le respondí eventualmente con una cotización, por ejemplo, se subentiende que la persona estaba dispuesta a mandarme los datos, porque si no, no me hubiera mandado el documento. Ese tipo de cosas están contempladas en la ley para no llenarnos de papeles, ¿ah? Básicamente. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando levantamos los registros de tratamiento es levantar los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que tiene, oye, este tratamiento de datos? Donde estamos recogiendo, qué sé yo, nombre, apellido, correo electrónico, lo estamos guardando en un sistema. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos? Puede entrar al sistema, alguien se puede robar los datos, a lo mejor se pueden exportar. ¿Qué personas podrían eventualmente entrar? Hay que hacer una matriz de riesgo, ¿no? Evaluar los riesgos. Y ¿qué es lo que ocurre cuando el riesgo es alto o muy alto? Es decir, una vez que evaluamos los riesgos nos damos cuenta de que capaz que en todos, en algunos, en la mitad, uno solo, no importa. Después del análisis de riesgo que nosotros hagamos, si encontramos que el riesgo es alto o muy alto, la ley indica que nosotros deberíamos hacer una evaluación de impacto, ¿vale? Medir efectivamente y muy en corto. La evaluación de impacto es básicamente cómo nos hacemos cargo de un riesgo muy alto. Esa es la evaluación de impacto. Bueno, dado que el riesgo es tal, eventualmente qué impacto cierto podría tener para la empresa, etcétera, pero ¿cuál es el plan? ¿Qué vamos a hacer entonces? Bien, y tiene que haber un responsable de ese plan, alguien lo tiene que llevar a cabo, tiene que tener una fecha eventualmente límite, hay que hacerle seguimiento. Y si nosotros tenemos esa evaluación de impacto,
Eso habla muy bien de nosotros porque hicimos el trabajo completo. A partir de los procesos, levantamos los registros de actividades de tratamiento, es decir, en donde nosotros tratamos datos personales. Hicimos su matriz de riesgo en cada uno y en aquellos donde encontramos que el riesgo era muy alto, tenemos la evaluación de impacto, ¿ya? O la EIPD, evaluación de impacto de protección de datos. Entonces, ahí el rol del DPO es importante porque ayuda a identificar ciertos los riesgos, orienta en términos de las medidas que se pueden tomar, exigir los análisis, ¿cierto? Elevar las decisiones a niveles ejecutivos y alimentar el plan anual, que es una de las cosas que se le pide al DPO que haga, y aparece en la ley. El DPO debe hacer un plan anual, ¿ya? Y debe rendir cuentas de ese plan anual una vez terminado, bueno, el periodo de un año, ¿ya? Es decir, describimos qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer el registro de tratamiento, vamos a levantar los riesgos. En aquellos que sean altos, vamos a hacer evaluación de impacto. Los procesos, por ejemplo, para recopilar las solicitudes de derecho, ¿cuál es el flujo que tenemos nosotros dentro? Bueno, como tenemos identificados los procesos y los responsables de cada proceso, un poco eso se va armando solo, ¿no? Cuando nos llega una solicitud, el DPO, ¿a quién le va a solicitar? Oiga, búsqueme los datos de, da lo mismo, menganito, bueno, al responsable de cada proceso. Y cada responsable va a tener que buscar en los lugares donde ellos guardan datos personales y me van a tener que responder en un plazo que nosotros vamos a establecer internamente porque tenemos que responderle antes de 30 días corridos al titular. Entonces, nosotros tenemos que tener listo nuestra respuesta antes. ¿Para qué? Para que el DPO pueda juntar todo eso, redactar un documento y después eventualmente juntarse con el titular para hacerle la devolución. ¿Bien? Los terceros y las transferencias, bueno, ¿qué pasa cuando le transferimos datos a otras empresas o personas porque necesitamos hacerlo en el funcionamiento de nuestros quehaceres, negocios, servicios, lo que sea? El traspaso no nos exime a nosotros de la responsabilidad, ¿ya? Nosotros seguimos siendo responsables, por eso es que nos debería preocupar que ese tercero tenga políticas adecuadas que conversen con las medidas que nosotros mismos aplicamos. Y nosotros se lo tenemos que exigir y tenemos que indicar o actualmente salir a firmar contratos con esas empresas donde ellos se comprometan a tomar esas medidas, ¿ya? ¿Por qué? Porque el día de mañana la agencia, si llega a pasar algo y resulta que se le fugó a este tercero, igual nos van a venir a buscar a nosotros. Y nosotros deberíamos poder demostrarles, oye, yo hice todo lo que tenía que hacer. Mira, hablé, le expliqué lo que necesitábamos, firmó el contrato y después les pedí evidencia, ¿ah? De que ellos cumplieran esas cosas, por ejemplo, ¿ya? La idea es que todo eso esté dentro del plan anual del DPO. Entonces, las cosas de las que se tiene que preocupar el DPO en el año, bueno, son varias, ¿no? Y ahí, bueno, tanto para los encargados como para las transferencias internacionales hay algunos requisitos, están ahí descritos para que ustedes después lo puedan revisar si quieren con más detalle, pero básicamente el resumen es lo que acabamos de hablar. A donde yo mande la información, me tengo que asegurar de que tenga niveles y controles de seguridad adecuados para cuidar los datos personales que yo le estoy pasando. Y bueno, en la ley aparece mencionado esto, ¿no? El modelo de prevención de infracciones y que si nosotros lo tenemos, bueno, tenemos que tener un DPO. Entonces, ¿qué es el modelo de prevención? El modelo de prevención básicamente tiene estos 5 fines, ¿cierto? Identificar, es decir, dónde están los datos, eventualmente quiénes son los titulares, ¿cierto? Si hay procesos y hay riesgos asociados a ellos, bueno, identificar. Después, prevenir. ¿Qué cosas vamos a hacer para prevenir los problemas que eventualmente podríamos tener con los datos personales? ¿Cuáles son los protocolos? ¿Cuál es la política? ¿Cuáles son las reglas? ¿Qué sistemas nosotros vamos a implementar? Reportar, en caso ya lo adelantábamos, ¿cierto? Pero si pasa algo, bueno, el DPO tiene que ser capaz de reportarlo. Eso tiene que estar descrito en mi modelo, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a reportar? La ley dice en el breve plazo posible. Bueno, nosotros pongámonos un plazo. ¿En cuánto tiempo se lo vamos a reportar a la agencia?
¿Por qué medio? Todo eso tiene que estar claro, ¿no? Corregir, tenemos que tener dentro del modelo establecida la regla respecto a la corrección. Oye, si encontramos algo, bueno, levantémoslo internamente, arreglemos lo que haya que arreglar, ¿vale? Y eventualmente certificar, es decir, tener registro, llevar registro de las cosas que hacemos, porque cuando llegue la agencia y eventualmente nos pregunte, tenemos que poder demostrarle las cosas que hicimos. Y el paso 3, bueno, ¿cómo instalarlo en la práctica? Gobierno, ¿vale? Y un gobierno básicamente es toda la estructura para que algo funcione, ¿ya? Entonces, estamos hablando del DPO, pero necesitamos un sponsor ejecutivo. Alguien tiene que apoyar las cosas que eventualmente haga el DPO, apoyando con un mensaje, firmando un comunicado interno, mandando correo, lo que sea, para que el resto de la empresa entienda que es algo importante para la empresa. Un comité de privacidad. El comité de privacidad básicamente es un conjunto de personas, tomadores de decisión, a las que el DPO les debería poder presentar cosas, ¿ya? Oye, esta es la nueva política, díganme qué les parece, ¿ya? Y que eventualmente todos aporten, digan, oye, esto me parece mucho, esto me parece poco, ¿por qué está escrito esto así? De tal manera que cuando lancemos, por ejemplo, la política, sea algo que uno sea consensuado y dos sea conocido, ¿no? Bueno, y por supuesto, tiene que trabajar con TI y las áreas de seguridad. Hay cosas técnicas eventualmente que implementar. Hay que gestionar todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, con compras y terceros. Hay que ver si hay que incorporar cláusulas o firmar nuevos contratos. Esto que estábamos hablando de la responsabilidad, ¿cierto? Toda la parte legal y de cumplimiento, por supuesto, tener claro cuáles son las bases de licitud. Por ejemplo, nosotros tratamos datos personales, ¿sí? Sí. Ok. ¿Qué nos autoriza a nosotros para utilizar esos datos personales? ¿Ya? ¿Qué bases de licitud vamos a utilizar? Y eventualmente los dueños de proceso que están involucrados por lo que hablábamos, ¿cierto? El DPO va a tener que pedirle a los dueños de proceso, por ejemplo, cuando un titular necesite ejercer los derechos, oye, búscame los datos de alguien, oye, necesitamos eliminar tales datos, etcétera. Entonces, en los primeros 90 días, ¿cuál es la agenda sugerida? Bueno, durante los primeros 30 días el DPO debería ser mandatado, o sea, presentarlo a la organización, ¿cierto? Y el DPO debería dedicarse a hacer un mapa inicial, o sea, a levantar qué es lo que tenemos, ¿ya? Durante los siguientes 30 días hay que dedicarse a la parte de los procedimientos y los riesgos. O sea, ya, bueno, vamos a levantar, ¿cierto? Los procesos en cuales estamos trabajando en el mes anterior. Ahora tengo que trabajar en los procedimientos, ¿ya? ¿Cómo vamos a operar internamente? Cuando, qué sé yo, recibamos un dato, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y, dado esos registros de tratamiento que vamos a levantar, ¿cuáles son los riesgos asociados? Y al tercer mes deberíamos ya estar en capacidad de poder plantear el plan anual, ¿ya? Esto va a ser lo que nosotros vamos a hacer durante el año y a irlo registrando para tener evidencia, ¿cierto? Porque después, bueno, hay que hacer la medición al cabo de un año. Y justamente hablando en cómo instalar en la práctica al delegado de protección de datos personales, hay un tema importante que le da visibilidad a la labor que realiza y es justamente la gestión y la identificación de los distintos indicadores que hay en la empresa relacionados con esto. Imaginémonos que estamos en una reunión de directorio o de la administración de la empresa y se plantea la pregunta de cómo estamos en materia de protección de datos personales. Si no tenemos un delegado de protección de datos personales o alguien que esté cumpliendo con ese rol, probablemente la respuesta va a ser que todos nos vamos a encoger de hombro porque nadie va a tener claro cómo estamos en esa materia. Entonces, ahí es donde el delegado toma importancia, la obligación, por ejemplo, de tener el plan anual y rendir cuentas sobre los resultados. Y eso se relaciona justamente con la obligación que se tiene de tener en el fondo evidencia de aquellas labores que se están realizando. Hay 8 indicadores y que son justamente los que tenemos identificados aquí en la diapositiva y que se tornan muy relevantes y en los cuales justamente la información necesaria para poder llegar a determinar cómo se está en esos indicadores en la empresa es una labor que tiene que llevar a cabo el delegado de protección de datos personales. Como ya adelantaba Nicolás, inventariar las actividades de tratamiento con su finalidad y base legal, los riesgos abiertos, cuántos
y cuáles siguen sin resolverse. Las solicitudes que pueden hacer los titulares respecto de los derechos, cuántas llegan, en qué plazo se responden, los incidentes y brechas que surgen, cuántas hubo, cómo se manejaron, cuántos terceros tenemos involucrados en actividades de tratamientos de datos personales, proveedores con acceso que tienen acceso a contratos en el fondo, que contienen datos, de qué manera se están revisando, de qué manera tienen acceso, cómo nos aseguramos de que tengan acceso a los datos que efectivamente deben tener acceso, las evaluaciones de impacto que mencionaba Nicolás, cuántas se encuentran hechas, cuántas se encuentran pendientes de realizar desde el punto de vista de la capacitación, qué porcentaje de la gente está formada y adelantando un poco lo que ya señalábamos, lo del plan anual de qué se cumplió y qué no se cumplido del plan anual. Estos 8 indicadores en el fondo, si ustedes se fijan, igual sirven de resumen en el fondo o una especie de espejo de todo lo que ya hemos conversado, porque finalmente al tener esta obligación de medir a través del rol del delegado de protección de datos personales, la empresa finalmente se ve obligada, por así decirlo, consecuencialmente, a operar bien. Porque en el fondo este tablero que levantan en el fondo este tablero que se levanta, empuja finalmente a realizar una buena gestión en la empresa. Y ahí justamente es donde nosotros siempre realizamos una advertencia, perdón, Nicolás, ahí antes de pasar a la última diapositiva, es que muchas empresas de repente se enamoran o en el fondo dicen como yo tengo todos estos indicadores bien identificados, cuáles son los riesgos, cuáles son los problemas que hay que solucionar, pero en el fondo de repente nos olvidamos para qué hacemos todo este levantamiento, porque los indicadores propiamente tal no son el objetivo justamente de la actuación que debe realizar el delegado de protección de datos personales, sino que justamente el sentido que tiene esto es alimentar de información las decisiones que se van a tomar en la empresa, dónde vamos a poner el presupuesto, qué proyecto vamos a frenar o vamos porque hay que reformular, qué riesgo hay que atacar primero y en el fondo si un indicador no mejora, me doy cuenta en el fondo, bueno, las medidas que estoy tomando no están siendo en el fondo las adecuadas. Ahora sí, y esto finalmente nos ha llevado a nosotros a identificar dentro de lo que es el rol del delegado de protección de datos personales algunos errores comunes en el fondo que ocurren y que algunos ya los hemos esbozado igual durante toda esta presentación, pero que siempre es importante destacarlo para que en el fondo quienes nos están escuchando y nos escuchen a futuro no caigan en este tipo de situaciones, es que lo adelantábamos un poco, el delegado, el DPO sin mandato, nombrar a alguien pero que no tenga la autonomía suficiente, que no tenga el tiempo suficiente, que no tenga acceso al directorio para en el fondo requerir la información que necesita para llevar a cabo su labor. En el fondo, tener un delegado como una formalidad va a ser más un problema más que una solución cuando la Agencia de Protección de Datos llega a fiscalizar. Eh, el inventario en el fondo como una foto. No me sirve hacer un levantamiento de información respecto de qué actividades de tratamiento de datos personales tengo, armar una planilla al respecto y nunca actualizarla, porque el negocio cambia. Se crean nuevos procesos, llegan nuevos proveedores, pueden haber nuevas campañas. Por lo tanto, un inventario que esté congelado al momento en que se realizó solo refleja la realidad de ese momento y por lo tanto no nos va a servir para que el delegado de protección de datos personales cumpla con sus funciones. Otro de los errores muy importantes, esto del consentimiento para todo, que obviamente dentro por así decirlo, un miedo que existe de parte de los responsables del tratamiento de datos personales de pensar de que para poder realizar cualquier tratamiento de dato personal necesito contar necesariamente con el consentimiento de la persona que es titular. Y como ya lo adelantamos un poco, lo señaló también Nicolás, en particular en el artículo 13, de manera general, encontramos hipótesis en las cuales la misma ley reconoce y dice, oye, aquí no es necesario contar con el consentimiento del titular para realizar tal o cual actividad de tratamiento de datos personales. Por ejemplo, si en el contrato de trabajo aparece la dirección del trabajador, no me tiene que dar su consentimiento para yo poder enviarle, por ejemplo, la carta certificada de despido a su domicilio, porque eso es parte de las obligaciones. Yo como empleador tengo la obligación de enviar una carta cuando quiero despedir a alguien. Por lo tanto, esta persona no va a poder decir después, oye, es que yo nunca autoricé que utilizaran mi domicilio para enviarme la carta de despido. No, porque ahí yo estoy cumpliendo una obligación legal. Es decir, no hay que caer tampoco en ese error y por eso que es importante tener un DPO especializado que tenga la idoneidad para el cargo, porque si no vamos a terminar inmovilizando la empresa. Y eso no es tampoco lo que busca la ley. En el fondo busca compatibilizar el respeto de los derechos que consagra, pero en el fondo para que las empresas puedan trabajar de manera ordenada en el fondo y explotar sus giros. Luego tenemos el problema de los derechos sin operación. Podemos tener una política muy bonita que redacte, que tenga bien establecido todos los derechos, en qué consiste cada uno de los derechos, un procedimiento que al leerlo sea una poesía, que uno lo vea al leerlo,
pero si finalmente no lo aplico, la verdad que eso volvemos a lo mismo que el DPO como formalidad o sin mandato. Si la agencia llega, ve que tengo una política, pero ve que no hago nada por aplicarla, capaz que incluso hasta me sancionen más duro que aquel que no tiene una política. Eso no se puede descartar. El problema también de la retención indefinida, de que en el fondo los datos nunca mueren. La base, por ejemplo, la base de datos de los postulantes a un cargo de trabajo que ya está hace 10 años guardada en una carpeta de la nube, puede abrir en el fondo brechas para incidencias, para que se filtren datos personales o para que se lleven a cabo actividades de tratamiento no consentidas o que no tengan una adecuada base de licitud. Por lo tanto, nos puede traer problemas. El tema de los terceros invisibles, como ahí se señala, para terminar un poco con esta idea de que no actualizo en el fondo la red, en el fondo de los terceros con los que comparto datos personales. Es decir, por ejemplo, la empresa sabe exactamente cuántos proveedores tienen acceso hoy a datos personales de sus clientes. Por ejemplo, ahí podemos tener una agencia de marketing. Entonces, siempre es muy importante tener bien controlados, bien delimitados estos elementos y que en el fondo no nos queden espacios ciegos que finalmente lo único que van a terminar produciendo es un aumento del riesgo inherente finalmente de las actividades que yo realizo y justamente ahí es donde nosotros queremos hacer el hincapié en que el rol del DPO es fundamental, porque justamente a través de las distintas funciones que tiene y que ya hemos detallado largamente en esta presentación, es que si desarrolla su cargo como corresponde, este tipo de situaciones no debiesen ocurrir. Súper. Bueno, y con esto estamos terminando. Hay algunas preguntas ahí para iniciar la conversación al interior de la empresa, así que se las dejamos para que ustedes mismos puedan hacerse estas preguntas en sus lugares de trabajo. Y si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir el micrófono o mencionarla. Bien. Ahí les abrí el micrófono. Sí, María Consuelo tiene una pregunta. Creo que no tiene activado el micrófono Mario Consuelo. sí. Ahora sí. Ahora sí. Consulta, si nosotros tenemos un modelo SaaS en la nube, donde hay datos obviamente que hay que proteger, si esa empresa es hackeada, ellos también tienen el deber de informarnos y nosotros informar después posteriormente a través del DPO que tuvimos una vulneración. En ese Claro, o sentido, sea, mira, es un temón, ¿ah? Claro, te imagino un Blackboard, que es modelo SaaS. Entonces, la nube Claro, entraron, ya les pasó que fueron vulnerados. Entonces, sí, claro. ellos también tienen un plazo, ellos O- informan directamente por todos los que tienen, por todos sus clientes, o lo Claro. tienen que hacer uno por uno. ¿Cómo funciona eso? Mira, a ver, y aquí me voy a remitir a lo que dice la ley, y después ahí Francisco si tiene alguna cosa adicional, pero la ley dice que si yo me entero de algo, o sea, y estoy guardando datos personales, entonces tengo que avisarle a la agencia en el más breve plazo posible y además tengo que avisarle a los titulares, ¿ya? Eso se indica explícitamente en la ley. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que hay empresas que son estos SaaS que yo me imagino que la agencia, bueno, ojalá que las empresas estén actuando proactivamente, esas marcas, digamos, estén actuando proactivamente, pero si no, la agencia los va a tener que ir a buscar, ¿ya? O sea, imagínense la cantidad de, qué sé yo, ya, Book, por último, es local, ¿ah? Ya, Talana, ya, son empresas chilenas, entonces me imagino que ellos en su conocimiento ya están trabajando en estas cosas, pero un Salesforce, por ejemplo, ¿viste? Sí, O cosas de sí, Oracle o de SAP, qué sé sí, yo, correcto. ¿Qué pasa ahí? eh, ellos, y la ley lo indica explícitamente, por ¿Ya? ser extranjero no te exime de cumplir la ley, ¿ya? O sea, Ya. mientras tú almacenes datos personales en Chile o de personas chilenas, tienes que cumplir con la ley. Tienes que incluso cumplir con todo lo que menciona de las políticas, un medio de contacto. Ah, no, que yo soy en Estados Pero ellos Unidos. No, debieran informar a la agencia o es los correcto. clientes.
No, 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 correctamente. no, no. El, No, no, el no. deber lo tiene cada empresa que gestiona datos personales, tiene el deber de informar a la agencia, Ah, o ¿vale? sea, un Amazon, un Oracle debieran decir, si yo estoy en modelo SaaS, ellos tienen la obligación de decirle a la agencia, mira, tuve una vulnerabilidad, me sacaron tantos datos, y todo. Ellos tienen que reportarlo. Sí, Exacto. Y Y los enviar el informe. clientes, ojo, ojo que hay que diferenciar el siguiente escenario, ya, ¿ah? Porque tú ya. mencionaste Amazon, ¿viste? Entonces, ese punto es No, muy quería bueno decir Google, porque, perdón, quería decir Google. bueno, Claro, o de la Google o nube, claro. Microsoft, Ya, da ya, lo mismo, pero el punto ya. es, si yo tengo un sistema que yo monté en AWS, ¿ya? No, En no, que ellos lo GCP, administran, estoy en el escenario, que ellos administran los datos. Yo les paso todo a ellos claro, y ellos no, son no, los no, no, no. administradores. El que administra los datos tiene que reportar. Ya, o sea, en ese caso yo tengo un proveedor extranjero, estoy en un modelo SaaS, en su nube, ellos administran, ellos tienen que reportar por ley a la agencia. Es correcto. Y algo que es Claro, muy interesante y que creo que todos deberíamos hacer ¿ya? es empezar a preguntarle a esas empresas Exactamente. Claro, proactivamente. Oye, yo entiendo que tú no estás en Chile, no sé si sabes que hay una ley en Chile que empieza a regir a partir del 1 de diciembre y que aplica a todas las empresas, incluso a aquellas extranjeras. Necesito que por favor me cuentes si tú estás al tanto de esto y si estás tomando las medidas necesarias para cumplir con la ley a partir del 1 de diciembre. claro, porque yo puedo tener Exactamente. todos los contratos firmados con ellos, confidencialidad, lo que sea, ¿no es cierto? Pero finalmente yo no me entero si, como ellos administran los datos, no ¿Es están correcto? localmente, Exacto. entonces ellos tendrían el deber de reportar, ya. Sí, Eso sí, ahí sí. lo Ahí, Mira, puedo ver. perdón, y muy cortito complementando. con esto termino. Esto es lo Sí. mismo que pasó con Servicio de Impuestos Internos cuando dijo le voy a cobrar el IVA a AliExpress, ponte tú. Ajá. ¿Viste? Y yo decía, ¿cómo van a hacer eso? Bueno, y lo hicieron. ¿Ya? El Servicio de Impuestos Internos lo fue a buscar, abrió un proceso y se inscribió a Amazon, ¿viste? AliExpress, toda esta cuestión. Entonces, ahora cuando tú compras, Sí. Netflix, lo mismo, te cobran el IVA. Te Entonces, están esto va a cobrando tener que doble ser ahora, pero exactamente lo mismo. ¿Ah? te están cobrando doble ahora, dijeron las noticias. Sí, 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 sí vi la noticia. Ya, pero Y me ahí un queda súper poco, claro. María Consuelo, igual, para que no, Ya, tampoco para que no se diluya la idea, complementando lo que dice Nicolás, efectivamente la obligación es de la empresa que está realizando la actividad de tratamiento de datos personales, pero ya. siempre es muy importante, y bajo esta lógica que hablamos durante la charla de demostrarle evidencias a la agencia en caso de que llegue una fiscalización o algo por el estilo, siempre es muy importante lo que dice Nicolás. O sea, si yo voy a compartir datos con otra empresa, tengo que preocuparme de qué datos estoy compartiendo, si por ejemplo de repente pueden haber datos sensibles entre medio, y entonces yo tengo, si bien yo no voy a estar haciendo yo la actividad de tratamiento porque se la voy a estar delegando a esta empresa SaaS en este caso, sí tengo la obligación de, y conservo esa obligación de asegurarme de que esa empresa cumple con los estándares que yo misma como empresa tengo. Por ejemplo, si en mi política dice que establece una Correcto. determinada obligación respecto al cuidado de un estándar de seguridad respecto a las bases de datos, bueno, me tengo que asegurar que la empresa con que estoy contratando esté de ahí para arriba. Si no, Correcto, la correcto. agencia me va a decir, bueno, pero usted sabía que esto podía pasar porque usted misma se estableció un estándar de seguridad y contrató con una empresa que no le garantizaba ese estándar de seguridad. O sea, usted identificó un Claro, pero riesgo ellos te lo y pueden tomó una. prometer y te pueden Exacto. escribir en el Pero si papel están toda la lo maravilla, ¿no es impo- cierto? Exacto. Lo importante es que si está el registro de que cuando se Ya, contrató con la empresa, el contrato está bien redactado, se hizo un sí, intercambio, por ejemplo, ahí yo siempre recomiendo, porque son cosas que son públicas, por lo tanto nunca debería ser ningún problema si yo voy a contratar uno de estos servicios, bueno, pedirle a la contraparte, ¿me podrías compartir tu política de protección de datos personales? Para poder ya. en el fondo ver los Buen punto, estándares ya, y que quede registro de esas cosas, que ya, quede registro que perfecto. yo pedí la política, la Ya, leí, si le hice una observación así como, oye, leí esto en la política y me causa duda de qué pasa acá, mejor todavía, mejor ya, todavía. Porque en el perfecto. fondo, obviamente que yo no me van a poder hacer responsable de la vulnerabilidad misma de seguridad porque quien me está tratando el dato personal es otra empresa y también si la otra empresa a mí no me avisa, yo no me voy a poder enterar y por lo tanto yo no puedo denunciar algo O que sea, no sé qué ocurrió. la multa Claro, va para el SAS, al que tiene el exacto. modelo. Ya, Pero perfecto. nunca perder de vista que como responsable de los datos personales, nunca dejo de tener la obligación de Correcto. asegurarme que este tercero al cual yo le delegué la actividad de tratamiento tiene los estándares que exige la ley.
Correcto. Francisco. Y ahí le puedo pedir su política de tratamiento de datos Exacto, para tener un exactamente. resguardo. Ya, me Exactamente. queda claro. Eh, Gracias. Francisco, Claudio Galleguillos por acá. Primero que todo agradecer la charla, está re buena. Ya te comento, desde el punto de vista de acciones en ese tema, ahí al final del día hay una transferencia de datos personales de manera internacional. Por lo tanto, habría que transitar en un concepto, en un instrumento que es el TIA, que es para la transferencia internacional de datos personales. Y con eso, tú a través de eso generas la debida diligencia. Y al generar la debida diligencia, tú estás resguardando y estás siendo precautorio desde el punto de vista de dónde están los datos personales. Pero hay que utilizar ese instrumento. Lo mismo que el LIA, que tiene que ver con el tema de la licitud. Así que yo creo que por ahí hay unos tips súper importantes, sobre todo con el tema de tratamiento de datos personales de manera internacional, que ese instrumento, denle una mirada, ya se llama TIA, es muy relevante, muy importante para todo lo que sea nube o proveedor de servicio extranjero. Sí, Ya. no, Eso, perfecto. Muchas eso. gracias, Claudio. Sí, Un complemento. Perdona, Nico, una adelante, idea por muy favor, Francisco. cortita, como de lo que decía Claudio, y también es muy importante siempre tener presente que en materia de tratamiento de datos personales que se derive, que se envíen al extranjero o que se traten en el extranjero y que hayan sido recopilados en Chile, ahí siempre hay que tener muy claro que la ley establece un estándar, que aquel país en el que se tratan los datos personales tiene que tener en el fondo una regulación igual o superior a la chilena. Y Sí, eso mínimo también va. superior. Claro, Exacto. y eso también va en el estándar de diligencia que tiene que tener la empresa responsable de los datos. Efectivamente. Eso. Súper. Muchas gracias. Muy buena presentación. Se la agradecemos. ¿Va a quedar disponible? Me dijeron Sí, canal. ¿Sí? sí, vamos a subirlo al canal de YouTube. De todas maneras, ustedes después van a recibir un mail, bueno, de agradecimiento y siempre les mandamos el link al canal. Nosotros lo Ya. publicamos en el canal de Crayon IT y ahí van quedando todos los webinars que nosotros estamos haciendo ahí para el que quiera después consultarlo o verlo. Así que, nada, muchas gracias a todos por conectarse y nos Gracias. vemos en una siguiente oportunidad. Sí. Que estén Muchas todos muy gracias. bien. Gracias por su Chao, Chao. tiempo. Muchas muchas gracias. gracias por la Chao, chao. asistencia. Chao.